Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una nueva semana con las imágenes y las noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. La Federación Europea de Surfing, en colaboración con las federaciones nacionales, lanza la European Sup League, un circuito que marcará un antes y un después en la profesionalización y visibilidad del stand-up paddle. Segunda entrega de la serie Rotopalas Tour del cántabro Sean Gunning, en un día épico de olas huecas, potentes y cristalinas en playas irrompientes en el entorno de su casa en Swanses. Victorias del brasileño Thiago Dora y la estadounidense Caroline Marsh en el Meo Recul Pro Portugal, tercera prueba del Championship Tour 2025. La próxima cita será el Surf City El Salvador Pro a partir del 2 de abril. Precisamente en Supertubos, el realizador vasco Isi Onoya captó todo su potencial el día anterior al comienzo de la competición del CT en Peniche, documentando una sesión que dejó fiel reflejo a su afamado nombre. We the Surfers, del francés Arthur Bourbon, se alzó con el premio a la mejor película en la 10ª edición del Bilbao Surf Film Festival, un largometraje con el impresionante telón de fondo de las ciudades costeras de Liberia. Surfing Patagonia muestra la escapada de Leandro Suna y Nacho Gundensen por la Patagonia Argentina, surfeando en spots de Cabo Raso y buscando olas nuevas, explorar, conectar y vivir la aventura al máximo. Navegando por el archipiélago indonesio, Liliana Bowlray domina la magia de encontrar la tabla perfecta para cada ola, con la esperanza de inspirar a las nuevas generaciones y compartir el don del surf. Filmada por Lane Stratton, One Session Macaronis muestra al surfista de Carolina del Norte, Cameron Richards, disfrutando plenamente de la potente izquierda de Macaronis en Mentawai, con una diminuta 5-3 Twiffing. Sean Petersen nos ofrece una perspectiva desde el aire de Cape Solander, un slab cercano a Sydney, frecuentado por surfistas y bodyboarders que buscan emociones extremas junto a las rocas y acantilados. Con estas espectaculares imágenes nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con más, además de otras noticias del mundo del surf. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.